Buenas noches, iniciamos una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Durante los siguientes minutos los acompañaremos Mabel Kremer desde la ciudad de Cali y mi compañero Edwin Gutiérrez desde el Capitolio Nacional en Bogotá. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, un saludo para usted y para todos los televidentes que nos acompañan semana a semana aquí en Noticias Cámara de Representantes. Iniciamos con nuestros titulares. Fumigación con glifosato para erradicación de cultivos ilícitos genera polémica en la Cámara. Algunos sectores anuncian demandas contra el decreto. Reforma a la salud llega con avalancha de proposiciones. Comisiones séptimas del Congreso iniciaron el trámite de la iniciativa. Partidos políticos ya tomaron posición frente a la reforma fiscal del presidente Duque. El gobierno no la tendrá fácil en el Congreso. Descuentos en el seguro obligatorio para buenos conductores, aprobó la plenaria de la Cámara. La Cámara de Representantes lamenta el fallecimiento del senador conservador Eduardo Enríquez Maya y de las más de 66.000 víctimas que ha dejado la pandemia. La noticia política de la semana fue el anuncio del Gobierno Nacional que abre la puerta para retomar la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. La decisión del presidente Duque no cayó bien en un amplio sector de la Cámara que anunció demandas contra el decreto del Ejecutivo. La expectativa terminó. El presidente Duque materializó el retorno del glifosato. La polémica está servida. Para algunos representantes a la Cámara es lo mejor para combatir los cultivos ilícitos, mientras que para otros es un veneno para los campesinos. Reanudar la aspersión con glifosato es un grave error del presidente Iván Duque, quien desconoce que la lucha contra el narcotráfico Colombia la perdió hace muchísimo tiempo y que insistir en este tipo de medidas tiene un costo altísimo en términos económicos, sociales y ambientales. De hecho, algunos dicen que esta decisión va en contra de los acuerdos de paz. No al glifosato, sí a la erradicación voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito. La otra cara de la moneda, la alta cifra de hectáreas de coca. La solución, el glifosato. Esta posición, que requiere determinación y carácter del gobierno nacional, va a permitir enfrentar con claridad y con contundencia ese mal llamado narcotráfico. Para nadie es un secreto que en los últimos años, producto de acuerdos nefastos con grupos narcoterroristas, Colombia pasó de tener 50.000 hectáreas de coca a prácticamente más de 200.000. Ante el anuncio del presidente, ya hay varias acciones jurídicas en contra del decreto. No dudaremos en acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar este decreto por resultar contrario a la Constitución, contrario a las leyes y contrario al interés de los colombianos. Por su parte, expertos dicen que se debe verificar que se haya cumplido con lo ordenado por la Corte Constitucional. Genera sorpresa y preguntas frente al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, dado que en el plazo anterior, en los casi 2 años, desde que se anunció el reinicio de la aspersión, no se han realizado los estudios por parte del Instituto Nacional de Salud. Justamente la decisión final estará en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes. Allí se revisará el decreto y se sabrá si el gobierno cumplió con las peticiones de la Corte Constitucional. Arrancó la discusión de uno de los proyectos prioritarios en la agenda legislativa, la reforma a la salud. Inició su trámite. Las comisiones séptimas de Senado y Cámara deberán evacuar más de 200 proposiciones que están sobre la mesa. La pandemia puso en evidencia las debilidades del sistema de salud. Con un álgido debate inició el trámite de este proyecto de ley donde inicialmente se hundió la ponencia negativa de los partidos de oposición y alternativos que manifestaron sus reparos a la iniciativa argumentando que no se centra en el paciente y mantiene el negocio de los privados. Sin embargo, presentarán sus propuestas. Estamos supremamente preocupados con este proyecto de ley de reforma a la salud. Y vamos a insistir en cada uno de los debates para lograr que este proyecto, por medio de proposiciones modificatorias, atienda las necesidades no solamente del personal médico y de la salud, que hoy queda supremamente desatendido con la propuesta hoy del Gobierno Nacional, sino también la de los usuarios, la de los pacientes. Por el contrario, el Gobierno Nacional y otras bancadas manifestaron que los usuarios son parte primordial de esta reforma, así como la cobertura en las regiones. Esa es la única reforma que ha habido desde la ley 100 que busca transformar el sistema pensando en la persona, pensando en el ciudadano, no pensando tanto en las instituciones. Que en cada región haya un hospital con capacidad resolutiva para evitar esa remisión al interior del país. Y esa unificación de igualdad de la UPC, tanto el contributivo como el asociado, es algo muy importante para fortalecer el sistema de salud colombiano. La avalancha de proposiciones que han presentado los congresistas se van a estudiar a través de una subcomisión integrada por congresistas de todas las bancadas. Hemos madurado el proyecto, hay una
participación también grande, con inquietudes y proposiciones de muchos parlamentarios que vamos a tratar de articular, ¿no es cierto?, a través de una comisión accidental que se crea con integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de este proyecto de ley que pretende reformar la atención en salud para los colombianos. Son cerca de 300 proposiciones radicadas por los congresistas de las comisiones séptimas de Cámara y Senado para la aprobación en este primer debate de la reforma a la salud. El gobierno tampoco la tiene fácil con su reforma tributaria que no parece gozar de buen ambiente en la Cámara. El Partido Liberal oficialmente anunció que no acompaña la iniciativa. Un sector de Cambio Radical tiene la misma posición y el partido de gobierno hizo varios reparos sobre temas como el IVA para la canasta familiar y las medidas que afectan el sector agrícola. Todos los partidos políticos ya han fijado su posición frente a la reforma tributaria. Desde varios sectores se ha catalogado como inoportuna e inconveniente por el momento en que atraviesa el país. Desde el Partido Cambio Radical se califica como un despropósito nacional que se piense en una reforma fiscal con el creciente desempleo y la quiebra masiva de empresas. Lo que hemos conocido hasta ahora nos muestra una reforma tributaria que le tira directo a la yugular a la clase media y a los sectores productivos. Por un lado, volverán de manera indirecta más caros los productos de la canasta familiar por una mala recategorización del IVA. El conservatismo también tiene sus reparos. Hay temas, por supuesto, que nos preocupan. No conocemos a profundidad la reforma tributaria, pero hay temas que nos preocupan, como el gravamen de las pensiones. No queremos que se graven las pensiones. Daremos una discusión, estaremos en el estudio profundo de todos los puntos. Por su parte, liberales aseguran que adelantar una reforma fiscal en medio de la pandemia va en contravía de la reactivación económica del país. Los congresistas del Partido Liberal tenemos la firme decisión de no aprobar una reforma tributaria que vaya en contra de la clase media, de los sectores más vulnerables. Tenemos que decirle a aquellas empresas, a aquellas personas que han recibido tantos beneficios tributarios que es el momento de devolverle la mano al país. Desde el partido de gobierno, aunque apoyan la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, han hecho solicitudes para que los bienes y servicios que correspondan al sector agropecuario queden exentos de IVA. El sector primario es vital para nuestra economía y un pilar fundamental para garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Con nuestra propuesta buscamos, desde la perspectiva de los consumidores, que todos los bienes y servicios del sector agropecuario estén exentos de IVA. A esta reforma le esperan largos e intensos días de debate en donde los representantes cuidarán que no se afecte a la clase baja y media del país. La pandemia también tiene en jaque al sistema de educación pública. Luego de más de un año de confinamiento, varias escuelas están deterioradas por falta de mantenimiento y las condiciones de bioseguridad no han permitido la implementación total de la alternancia. Solamente en Bogotá, en las últimas horas, se confirmaron más de 70 contagios. Desde la Cámara se pide priorizar la inmunización de los maestros. Los maestros tampoco somos ajenos a esta situación de pandemia. Más de 150 maestros han fallecido en todo el país. Como en el caso de Bogotá, ya van 8 instituciones que tienen esas dificultades de contagios. Llamamos a la alcaldesa de Bogotá, a la ministra y a la secretaria de Educación a que en esta alerta roja se busque la manera de que los estudiantes continúen desarrollando sus actividades virtuales por la vida de ellos, por la vida de los padres de familia y por la vida de los maestros. Este no es solo el llamado de la Asociación Distrital de Educadores, sino de algunos padres de familia y congresistas que solicitan medidas de fondo para evitar que la presencialidad ponga en riesgo la vida de más docentes y estudiantes. Le he solicitado al ministro de Salud que se priorice la vacunación de todos los profesores de Colombia, independientemente que pertenezcan a una institución pública o a una institución privada. Es muy importante que se piense en vacunar al personal educativo, no solamente a los profesores, sino a los que también están atrás de bambalinas, por decirlo así, que hacen posible que se generen las clases de esta naturaleza. Me refiero a las clases en alternancia. Asimismo, invitan a la comunidad educativa a reforzar el autocuidado y a garantizar el mejoramiento de sus instalaciones, muchas de ellas deterioradas luego de un año sin mantenimiento. Como la vacuna no es sinónimo de erradicación del virus, debemos garantizar que todos los colegios y escuelas del país
cuenten con los debidos protocolos de bioseguridad. Estamos pidiendo al Gobierno Nacional que haga un esfuerzo adicional para mejorar las condiciones locativas y las condiciones laborales de nuestros maestros. La verdad es que da mucha vergüenza ver cómo en muchos de nuestros municipios las condiciones locativas son mínimas. Una solicitud también muy importante es la de permitir la adquisición de vacunas por parte de particulares. Le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que reabra la posibilidad de que los privados faciliten y vacunen, obviamente cumpliendo con todos los protocolos y con las exigencias y la normatividad para que aquellas IPS que cumplan lo puedan hacer. Con ocasión del Día Nacional de las Víctimas, varios representantes solicitaron ampliar en 21 meses la Comisión de la Verdad y acelerar el proceso de indemnización de las víctimas del conflicto. Luego de que la Cámara de Representantes escuchara a las víctimas el pasado viernes en su día, varios congresistas presentaron un informe que señala que la reparación integral ha sido ineficiente. Pero nos preocupa sin duda la manera lenta en la cual avanzan estos procesos, así como los de reparación. Al ritmo al que vamos, hemos avanzado tan solo en el 15% de la indemnización de todo el universo de víctimas. Esto implicaría que nos tardará más de 60 años en poder lograr la reparación integral de todas las víctimas. Los congresistas piden al Gobierno Nacional, además de identificar fuentes de recursos para acelerar el ritmo de indemnización a las víctimas, 21 meses más para la Comisión de la Verdad. Hemos pedido al presidente de la República que se den 21 meses adicionales para que la Comisión de la Verdad pueda escuchar a las víctimas, a los victimarios, sobre el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué sucedieron los hechos victimizantes. Para varios congresistas se pierde la oportunidad de reparar colectivamente las víctimas en territorios de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que no han sido tenidos en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo con esta oportunidad que el Gobierno Nacional quiere brindarle a las víctimas, ampliando el plazo, reconociendo a muchas víctimas que incluso en el país aún no están reconocidas. Por ejemplo, en mi región, en regiones como San Andrés y Providencia, donde nosotros sí tenemos víctimas por el narcotráfico, tenemos desaparecidos, mujeres, niños que lloran por sus padres que no sabemos dónde están. La petición fue elevada por congresistas de varios partidos políticos. Se trata del 7º informe multipartidista de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Los buenos conductores serán premiados. Quienes respeten las normas de tránsito y no hayan sido multados o sancionados podrán tener un descuento hasta del 35% en el valor del seguro obligatorio SOAT. La iniciativa cumplió su segundo debate. El proyecto de ley de autoría de los partidos políticos Cambio Radical y Liberal busca promover la educación vial, en esta oportunidad no a través de multas y sanciones, sino a través de la generación de incentivos en la adquisición del SOAT. Proponemos que la tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT, pueda disminuirse no solamente como una alternativa de alivio a los contribuyentes, sino como una herramienta que impacte en mejores prácticas de conducción en el país, contribuyendo a la seguridad vial. Se busca reducir el nivel de accidentalidad en conductores o propietarios de vehículos que al no presentar accidentes de tránsito y no hacer uso del SOAT, se les brinde un descuento en la adquisición. Por ejemplo, una motocicleta que paga 500.000 pesos hoy al año por el SOAT, si no genera un accidente del tránsito, cuando vaya a renovar su SOAT va a tener un descuento casi de 80.000 pesos. Esto realmente va a beneficiar a todos los hogares colombianos. Me parece muy bien porque pasamos años sin utilizar el SOAT y no lo utilizamos y nos genera más costos. Ahora en cuestiones de transporte público sale muy costoso. Y en lo que son motos, pues también sale costoso. Me parecería bueno porque si uno pues pagó su seguro y no tuvo ningún accidente ni nada, pues sería justo que el siguiente año no le cobren lo mismo. Con 114 votos a favor, la plenaria de la Cámara permite que continúe ahora el debate de este proyecto de ley en el Senado de la República. El Congreso de la República está de luto. La muerte del senador conservador Eduardo Enríquez Maya por cuenta del COVID-19 deja un enorme vacío en el legislativo. En nombre de la mesa directiva de la Cámara de Representantes y de la Corporación, expresamos las más sentidas condolencias a su familia y a su partido por la dolorosa pérdida de este gran hombre que durante 23 años ocupó un espacio en el Congreso. Que hizo ingreso con la Constitución del 91 para que el control político lo ejerce el Congreso. Bueno, como nariñense, como conservador, como miembro de la Cámara de Representantes, lamentamos el sensible fallecimiento del senador Eduardo Enríquez Maya, toda la solidaridad, el abrazo a la familia,
a su esposa, a sus hijas, a su hijo, a sus nietos, a todo su equipo de trabajo y a todos los nariñenses. El senador deja una huella imborrable en nuestro departamento y en el país. A un debate de convertirse en ley de la República quedó el proyecto que establece la política migratoria del país. La iniciativa regula la permanencia de los extranjeros en territorio nacional. La política integral migratoria beneficiará a más de 4,7 millones de colombianos en el exterior y regularizará a los extranjeros, en especial a los venezolanos, que hoy representan más de 1.700.000 de los habitantes del país. Esta no es la política migratoria venezolana. Esta es la política integral migratoria que tiene diferentes ejes. Uno muy importante, por supuesto, es la atención de los migrantes que llegan a nuestro país, pero también la atención y la garantía de todos los derechos a los ciudadanos colombianos que residen por fuera de nuestro país. Colombia es una ruta transitoria de migrantes, tanto hacia el norte como hacia el sur del continente, lo cual implica desafíos en materia de seguridad. El proyecto, que cumplió su tercer debate, también promueve programas que buscan vincular a los colombianos migrantes y acompañarlos cuando decidan retornar al país. Son fuentes de inversiones hacia Colombia, apoyan a sus familias con remesas, establecen negocios que promueven exportaciones, crean lazos académicos y educativos con otros países y contribuyen a divulgar nuestra riqueza cultural, entre otros muchos aportes. Esta iniciativa busca fortalecer el empleo, atraer la inversión nacional y extranjera a nivel local, fortalecer la competitividad, el emprendimiento e inclusión financiera en zonas fronterizas de alta concentración de migrantes. Avanzó el proceso para darle mayor rigurosidad al proceso de revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores para que este mecanismo de participación ciudadana no obedezca a intereses meramente electorales. La iniciativa busca entregarle toda la legitimidad a las comunidades que no estén conformes con la administración de los elegidos. El objetivo es fortalecer las herramientas de la revocatoria del mandato, evaluando realmente la gestión del mandatario según el cumplimiento a su plan de gobierno. Si usted es un comité promotor y usted promueve la revocatoria de mandatarios, llámese alcaldes y gobernadores, lo mínimo elemental es que le dé la oportunidad de defenderse, de ejercer el derecho a la defensa, y lo que dispone el proyecto de ley es que se hará a través de una audiencia pública. Es importante que los ciudadanos utilicen el mecanismo de participación de forma efectiva y oportuna. Primero, porque las revocatorias tenemos que modernizarlas. Segundo, en este momento donde se le estaba colocando tantas trabas a la revocatoria, yo creo que ese debate es fundamental, porque no podemos cercenar la participación ciudadana. Como siempre lo he dicho, el día que los políticos nos metamos en revocatoria, ese día la viciamos. Las revocatorias son de los ciudadanos y tenemos que apoyar la ciudadanía, tenemos que apoyar la base de la democracia. Con esta ley seguramente será mucho más claro este mecanismo de participación y los ciudadanos podrán ejercer su derecho a revocar los malos mandatos, pero también los alcaldes y gobernadores podrán en audiencias públicas exponer sus logros para evitar, si así fuere, la revocatoria. Actualmente se adelantan 67 procesos de revocatoria. Los más sonados son contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en Cali, Jorge Iván Ospina, en Medellín, Daniel Quintero y en Cartagena, William Dau. Y nuestro invitado aquí a la sección del protagonista en cámara es el representante por el departamento del Valle, Gustavo Padilla, del Partido Conservador. Bueno, representante, una lucha casi histórica por la democracia local era lograr darle un salario digno a los concejales que nunca lo tuvieron, no tienen ni salud, ni pensión, ni riesgos profesionales. ¿Qué gestión se hizo aquí en el Congreso para lograr ese objetivo? Gracias, Edwin. Buenas noches. En el Congreso de la República se tramitó un importante proyecto que se convirtió en ley de la República, que es la Ley 2075 del 8 de enero del 2021, por medio de la cual se dignifica la labor de los concejales. Usted lo decía ahora, los concejales no tenían unos honorarios acordes con su labor. Recordemos que los concejales son la primera expresión democrática local. Por ello se tramitó este importante proyecto y se nivelaron los honorarios de los concejales de categoría quinta y sexta con los de cuarta, y se aprobó también que a partir de la fecha se les pague
el 100% de toda la seguridad social. Sí, señor. Bueno, hablemos del departamento del Valle del Cauca. La pandemia ha evidenciado problemas de inseguridad, desempleo, unos problemas estructurales. ¿Qué ha hecho la bancada del Partido Conservador desde aquí, desde el Congreso, para ayudar al departamento del Valle del Cauca? La situación del Valle del Cauca es bastante difícil. Ya estamos en una tercera fase de la pandemia que ha afectado no solamente al Valle, sino a toda Colombia, a todo el mundo. Nosotros desde la bancada hemos apoyado al gobierno nacional, pero también al gobierno departamental, en el sentido de apropiar importantes recursos, no solamente en obras, sino también en programas sociales como el ingreso solidario, que se pueda extender y por lo menos beneficiar a más de 3 millones de colombianos. También hemos gestionado con la bancada parlamentaria del Valle del Cauca importantes proyectos como el dragado al acceso al puerto de Buenaventura, la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura, la terminación de la vía Lobo Guerrero-Buenaventura, todo lo que tiene que ver con la red vial del Valle, el tren de cercanía, entre otras cantidad de proyectos que se han logrado gestionar con el gobierno nacional. Hay que recalcar que el gobierno ha estado dispuesto al apoyo constante a nuestro Valle del Cauca. Representante, hablemos por último de la reforma tributaria. Hay mucha polémica aquí en el Congreso y también en todos los sectores económicos del país por lo que sería el proyecto de reforma tributaria. ¿Cuál es la posición oficial del Partido Conservador? Por lo menos el Partido Conservador defenderá que no se le grabe más impuestos a la clase trabajadora y más necesitada del país, pero nosotros sabemos también y entendemos la necesidad y la urgencia que tiene el gobierno nacional para presentar este tipo de reformas que conseguirán de algunas formas recursos para mantener el pago de la deuda, mantener el grado de inversión, pero también la confianza internacional de nuestro país. Para que la fiesta del fútbol llegue a las regiones más apartadas del país, un grupo de representantes viene impulsando varias iniciativas para retomar las ligas menores como la categoría C. Incluso se ha sugerido que el fútbol sea declarado patrimonio nacional. Revivir la categoría C en el sistema de ascensos del fútbol profesional colombiano apoyando a los jóvenes es el objetivo de los representantes de la Comisión Séptima tras una audiencia pública donde también participaron las ligas, Glorias del Deporte y el Ministerio. Es el momento propicio para que la primera C arranque. Creo que las regiones lo necesitan. Yo sueño con una primera C en el Chocó. Hoy el mundo, el fútbol de Colombia está lleno de morochitos que vienen a buscar una posibilidad. Según los congresistas, no es entrar en controversia con la dirigencia privada, pero sí presentar propuestas para que no solo se llegue a 25 municipios del país y que haya mayor inversión en el fútbol aficionado. Efectivamente, la Comisión Séptima ha venido pidiendo que llegue el sistema de ascensos y descensos que permita que el fútbol llegue a las regiones donde está el verdadero talento de Colombia y que también se convierta en una oportunidad para reactivar la economía. Incluir en la nueva ley del deporte un artículo que determine o que considere al fútbol como un patrimonio cultural e inmaterial de la nación, donde exista una alianza público-privado, trabajo de la mano entre Estado y particulares en aras de llegar a todas las regiones del territorio colombiano y que se implemente la tercera división del fútbol colombiano. Tras la audiencia pública se conoció la intención de la dirigencia del fútbol para tener en cuenta la categoría C. Y hemos visto recientemente que algunos dirigentes han mencionado la posibilidad de hacerlo, pero queremos pedirle a la Federación Colombiana de Fútbol y a la DIMAYOR que haga un pronunciamiento oficial, que no solamente es mandar algunos links y avisarle a algunas ligas del país sobre esta posibilidad, sino que sea de manera oficial, que se haga. Finalmente, desde el Ministerio del Deporte se planteó presentar un proyecto consolidado con las propuestas de esta audiencia. La Cámara sigue conectada con las regiones. Esta semana varios concejales de Antioquia, de los municipios de Caucasia, El Bagre, Tarazá, Cáceres y Zaragoza fueron recibidos por el presidente de la Cámara, Germán Blanco. Los cabildantes llegaron buscando acompañamiento ante la difícil situación de orden público que afronta el Bajo Cauca antioqueño. La Cámara de Representantes escuchó a varios concejales del Bajo Cauca antioqueño, quienes manifestaron su preocupación ante las difíciles condiciones sociales que tienen los habitantes de sus municipios. Hacerle un llamado al gobierno nacional, al presidente, a todos los entes nacionales y departamentales para que volteen su mirada al Bajo Cauca, un territorio abandonado por años. A lo largo de la historia hemos estado marginados. Hoy nos azota la violencia,
la falta de oportunidad, la falta de inversión social. Y por eso hoy queremos hacerle un llamado a la Cámara de Representantes, al Senado y al presidente para que nos incluyan más en todo lo que tenga que ver con inversión social para nuestro municipio de Tarazá, para nuestro Bajo Cauca antioqueño. Durante la jornada pedagógica, los concejales hicieron un acercamiento con el Congreso gracias a la invitación hecha por el presidente de la Cámara. Acercar la institucionalidad a los actores democráticos de base, que son los concejales, hace parte de la razón de ser política de quienes ostentamos hoy posiciones en el Congreso de la República. La próxima semana se llevará a cabo la primera jornada legislativa ambientalista y animalista de la Cámara. La corporación programará para la plenaria del 21 de abril una serie de iniciativas relacionadas con la preservación de nuestros recursos naturales y todas aquellas propuestas relacionadas con la defensa de los seres sintientes. Los temas ambientales y animales no son menos importantes en el Congreso de la República. Las últimas décadas han mostrado una importancia muy grande de manera legislativa en este tipo de proyectos. Por eso hemos considerado que un día al año, en el mes de abril, que concuerde con la celebración del Día Mundial de la Tierra, se haga una sesión exclusiva para tratar temas ambientales y temas animales. Hola, yo soy Catherine Miranda, representante de la Cámara por Bogotá, y estaré este domingo a las 5 de la tarde, en pocas palabras, hablando de mi vida, del Congreso y de lo que se vendrá. Nos vemos. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. El segundo vicepresidente de la Cámara, Germán Navastalero, lamentó que el legislativo hubiese perdido la oportunidad de reglamentar la eutanasia o muerte asistida en el país. Los congresistas no han podido entender que no se trata de legislar para crear, sino para desarrollar una idea. La Corte Constitucional le dijo a este Congreso: señores, reglamenten ese derecho fundamental a morir dignamente, que es lo que se llama eutanasia. Y estos señores congresistas no pudieron entender el mensaje de la Corte. Hubo quienes se atrevieron a afirmar que eso era inconstitucional. Esta semana fueron asignados 188.000 millones de pesos para la troncal de la Orinoquía entre San José del Guaviare y el retorno Calamar. El Invías realizará la pavimentación de 55 kilómetros de carretera, generando cerca de 2.638 nuevos empleos. El Gobierno Nacional, a través del INVIA, adjudica una obra muy importante por el valor de 188.000 millones para reactivar la economía y para permitir la transitabilidad y el desarrollo del Guaviare. Estamos contentos que el Gobierno Nacional priorizó la troncal de la Orinoquía, que nos escuchó y que por primera vez vamos a permitir este desarrollo tan importante para todo el Guaviare. El representante Cristian Moreno le apunta a la recuperación económica de Valledupar a través del Fondo para el Desarrollo Integral y la reactivación económica de la capital del departamento del Cesar. Este fondo va enfocado a apoyar al sector privado, al sector que genera empleo, que genera oportunidades de ingresos y oportunidades laborales, como son las MIPYMES, los micronegocios, los emprendedores, la mediana empresa en Valledupar, para apoyar de esta manera a sectores como bares, restaurantes, comidas rápidas, peluquerías, tiendas de barrios, panadería y todos los negocios constituidos en MIPYME. Hemos llegado al final de esta emisión. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Y si quieren conocer un poco más de cerca a sus representantes, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Los esperamos la próxima semana con más noticias de la Cámara de Representantes. Hasta entonces. Mi nombre es Carlos Alberto Cuenca. Soy representante a la Cámara por el departamento de Guainía, Partido Cambio Radical. Quiero contarles que adelantamos un proyecto muy importante, como lo es el pago de las pasantías a los jóvenes. Esto sin duda marcará la historia de nuestros jóvenes en este país y haremos un seguimiento muy fuerte a la reforma a la salud, porque hoy el Guainía
no tiene salud. Por favor, sígame en mis redes sociales.